En el corazón de la ciudad de Nueva York, donde las fortunas se hacen y se pierden en un solo latido, un acuerdo por valor de cientos de millones de dólares estaba a punto de colapsar. Dentro del exclusivo restaurante Aurelia, el multimillonario CEO Julian Croft estaba atrapado en una pesadilla de silencio. Sus inversores japoneses permanecían impasibles. Su traductor había desaparecido y su imperio estaba al borde de un precipicio lingüístico. Pero a pocos metros, recogiendo su mesa, estaba una joven camarera llamada Emily. Ellos veían a una simple empleada con un delantal negro. No tenían idea de que estaban mirando a su última y única esperanza. Lo que ella hizo a continuación no solo se trataba de salvar un acuerdo. Estaba a punto de exponer un secreto que cambiaría todas sus vidas para siempre. El aire en el comedor privado de Aurelia era más denso que las cortinas de terciopelo que lo aislaban del resto de Manhattan. Era una mezcla asfixiante de colonia cara, vieiras quemadas y puro pánico desenfrenado. En la cabecera de la mesa de caoba pulida estaba sentado Julian Croft, fundador y CEO de Croft Innovations, un hombre cuyo rostro era un elemento permanente en las portadas de las revistas de negocios. Sin embargo, esa noche, ese rostro famosamente confiado era una máscara de temor estrictamente controlado. El nudo en su estómago se sentía más apretado que el nudo Windsor de su corbata de seda. Frente a él estaban el señor Kenji Tanaka y sus 2 ejecutivos de Tanaka Robotics, un conglomerado poderoso de Tokio. Ellos eran la clave. El acuerdo sobre la mesa, una empresa conjunta para integrar el revolucionario software de inteligencia artificial de Croft en la próxima generación de robótica de Tanaka, valía inicialmente 900 millones de pesos. Con el potencial de crecer a decenas de miles de millones. Era el tipo de acuerdo que no solo forjaba una carrera, sino que creaba un legado, y todo se le escapaba de las manos como arena fina. La razón era simple pero catastrófica. David Chen, el traductor de clase mundial que Julian había contratado por una pequeña fortuna, había desaparecido. No estaba retrasado. Había desaparecido. Hace una hora, había llegado un mensaje frenético, emergencia familiar. Inevitable. Lo siento mucho. La sangre de Julian se heló. Tenía un equipo de vicepresidentes, estrategas y abogados sentados detrás de él, todos educados en la Ivy League, todos ganando 7 cifras, y ni uno solo de ellos podía articular más que un konnichiwa. Quizás, señor Tanaka, dijo, con su inglés preciso pero con un fuerte acento, deberíamos reprogramar, señor Croft. Este es un asunto de gran detalle. La precisión es esencial. La palabra reprogramar era una sentencia de muerte. Tanaka regresaba a Tokio por la mañana. Reprogramar significaba una pérdida de impulso, una señal de incompetencia. Significaba que su mayor competidor, un tiburón corporativo llamado Marcus Vance, tendría tiempo para abalanzarse y robar el acuerdo. Julian ya había oído rumores de que Vance estaba cortejando al equipo de Tanaka. Esta reunión era su única oportunidad. De ninguna manera, señor Tanaka, dijo Julian, con su voz un barítono suave y practicado que no traicionaba el grito frenético en su mente. David simplemente está atrapado en un retraso inevitable. Un pequeño incidente de tráfico. Estará aquí en cualquier momento. Mientras tanto, por favor, disfruten del oro. Es el mejor de la ciudad. Era una mentira patética, y todos lo sabían. El endurecimiento casi imperceptible alrededor de los ojos de Tanaka lo confirmó. La delegación japonesa valoraba el honor y la eficiencia por encima de todo. Un fallo tan básico era un insulto profundo. El vicepresidente senior de Julian, Gerald, se inclinó y susurró, Julian, estamos muertos en el agua. No podemos discutir las cláusulas de propiedad intelectual sin un traductor. Deberíamos cortar nuestras pérdidas. Cállate, Gerald, siseó Julian, con una fina capa de sudor formándose en su frente. Fue en este silencio asfixiante que Emily Petrova se movió por la habitación.
Para Julian y su séquito, ella era invisible, una parte funcional del escenario, como los vasos de agua de cristal o los cubiertos de plata. Se movía con una economía de movimiento que hablaba de años de práctica, rellenando vasos de agua sin hacer ruido, recogiendo platos con una gracia silenciosa. Su uniforme estaba impecable, su cabello castaño claro estaba recogido en un moño severo, y su rostro era una máscara cortés y neutral. Pero detrás de esa máscara, Emily era un universo de observación. No solo escuchaba el silencio. Entendía su peso. Veía la sonrisa forzada en el rostro del multimillonario y la fría decepción en los ojos de sus invitados. No pronunció una palabra en inglés hacia ellos, simplemente asintiendo y gesticulando según sus necesidades. Cuando alcanzó el plato vacío de Tanaka, él murmuró un tranquilo y reflejo arigato sin mirarla. Emily se detuvo por una fracción de segundo, sus dedos flotando sobre la porcelana. Encontró su mirada por un instante fugaz y respondió en una voz baja y suave, casi un susurro, «Doite, de nada». Los ojos de Tanaka se abrieron ligeramente, un destello de sorpresa rompiendo su actitud estoica. La miró, realmente la miró por primera vez, pero el momento pasó. Era solo una camarera. Emily se retiró a la esquina de la habitación, con el corazón latiendo un poco más rápido. No había querido hablar, pero la palabra japonesa se le había escapado, un vestigio de una vida que había sido forzada a dejar atrás. Observó cómo continuaba el cuadro de desesperación. Julian Croft ahora estaba intentando usar una aplicación de traducción en su teléfono. La voz robótica destrozaba los términos técnicos complejos en una ensalada de palabras sin sentido. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas que comunicaban una mezcla de lástima y desdén. Emily sintió un pinchazo de algo que no había sentido en años, una combinación de frustración y oportunidad. Conocía este idioma. Conocía sus matices, sus honoríficos, su alma. Había pasado 5 años de su vida dominándolo, no en un aula, sino a través de una inmersión total, viviendo en un pequeño pueblo fuera de Kioto. Era parte de una vida donde no era Emily la camarera, sino Emily la académica, la lingüista, la persona que debería haber sido una agregada diplomática para ahora. Pero la vida tiene una manera cruel de reescribir destinos. Una enfermedad devastadora había afectado a su madre, y la montaña de facturas médicas había aplastado sus sueños, obligándola a abandonar su prestigioso programa de estudios internacionales en Georgetown y tomar cualquier trabajo que pagara las facturas. Ahora su mundo estaba limitado a las 4 paredes de este restaurante, sirviendo a hombres como Julian Croft. Hombres que nunca sabrían que la persona que les servía agua podía cerrar la brecha misma que estaba a punto de costarles $1.000 millones. El acuerdo estaba colapsando, y ella era la única persona en la habitación que tenía la llave. La pregunta era, ¿se atrevería a usarla? El ambiente en la habitación se había agriado de tenso a feral. La aplicación de traducción de Julian Croft acababa de cometer un error fatal, traduciendo erróneamente las salvaguardas del software propietario en algo que sonaba alarmantemente como hechicería informática encarcelada. El menor de los ayudantes de Tanaka tuvo que reprimir físicamente una risa tosiendo en su servilleta, una violación catastrófica de la etiqueta que señalaba el fin. El acuerdo no solo estaba muriendo. Estaba siendo humillado públicamente. El señor Tanaka colocó sus palillos con una delicadeza final. El sonido, un leve tintineo de madera sobre porcelana, resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Señor Croft, comenzó, con su voz desprovista de calidez, aprecio su hospitalidad. Sin embargo, parece que hemos llegado a un punto muerto. Sin una comunicación clara y precisa, no podemos proceder. Sería imprudente. Este era el final, el clavo final. Julian sintió una ola de náuseas. Vio el precio de las acciones de su empresa desplomarse. Vio a Marcus Vance riendo en el campo de golf. Vio su legado convertirse en polvo. Estaba a punto de conceder, de ofrecer una disculpa final y humillante, cuando una voz suave cortó la tensión. Perdone mi impertinencia, señor.
Todas las cabezas en la habitación se giraron hacia la fuente. Era la camarera, Emily. Estaba de pie cerca de la puerta de servicio, con las manos respetuosamente entrelazadas frente a ella. No había gritado. Había hablado lo suficientemente alto como para ser escuchada, su voz clara y firme. El vicepresidente de Julian, Gerald, resopló audiblemente. ¿Qué es esto? Vuelve a la cocina. Julian estaba a punto de despedirla con un gesto desdeñoso, furioso por la interrupción, pero fue detenido por el señor Tanaka. El ejecutivo japonés ya no miraba a Julian. Su mirada estaba fija en Emily, con una expresión de intensa curiosidad en su rostro. La recordaba. La camarera que había respondido en un japonés perfecto y sin acento. ¿Tiene algo que decir, señorita?, preguntó Tanaka, su inglés directo y punzante. Emily respiró hondo, con el corazón latiendo contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que se retirara, que se disculpara y desapareciera. Este no era su mundo. Estos eran titanes de la industria, y ella era una nadie con una bandeja y un delantal. Pero entonces captó un vistazo de su propio reflejo en la pared de espejos. Los ojos cansados, el uniforme monótono, y un fuego se encendió dentro de ella. Esta era su oportunidad, no solo para salvar su acuerdo, sino para salvarse a sí misma de esta vida de invisibilidad. Se dirigió directamente al señor Tanaka, pero habló en japonés. Sus palabras no eran las frases vacilantes de un principiante. Eran fluidas, respetuosas y complejas, utilizando el estilo formal de discurso keigo reservado para superiores estimados. Tanaka-sama, comenzó, inclinando ligeramente la cabeza. No Hamasite. Perdóneme, señor Tanaka, pero parece que su discusión ha llegado a una línea paralela. Me duele ver que una barrera lingüística obstruya lo que claramente es una negociación seria. El efecto fue instantáneo y sísmico. Los dos ayudantes japoneses se enderezaron, con las mandíbulas flojas de asombro. La máscara estoica de Tanaka no solo se agrietó. Se hizo añicos. Miró a Emily, con los ojos abiertos de incredulidad. Julian y su equipo solo podían mirar, completamente atónitos. No tenían idea de qué había dicho, pero la reacción del otro lado de la mesa les decía que era algo extraordinario. Julian encontró su voz primero. ¿Qué demonios acabas de decir?, exigió, su tono una mezcla de ira y confusión. Emily se giró hacia él, su expresión tranquila pero firme. Me disculpé por interrumpir, señor Croft, y expresé mi pesar de que un simple problema de comunicación esté obstaculizando su importante negocio. El señor Tanaka se inclinó hacia adelante, su actitud completamente cambiada. El frío se había ido, reemplazado por un enfoque láser. Respondió a Emily en una corriente rápida de japonés, su pregunta aguda y técnica. ¿Entiende la terminología empresarial? Las negociaciones sobre tecnología patentada y la protección de la propiedad intelectual son altamente especializadas. Sin perder el ritmo, Emily respondió, su japonés tan preciso como el de él. Ay, Bakarimasu. Sí, lo entiendo. Me especialicé en relaciones internacionales y derecho en la Universidad de Sofía, y el derecho de propiedad intelectual fue una de mis áreas de estudio. Había sustituido estratégicamente Georgetown por la Universidad de Sofía en Tokio, una mentira blanca para establecer una credibilidad inmediata y un marco académico compartido. Era una apuesta, pero calculada. La mención de la Universidad de Sofía, una de las instituciones más prestigiosas de Japón, envió otra onda de choque a través de la delegación japonesa. Esta no era solo una camarera que había aprendido algunas frases. Era alguien con un trasfondo académico serio y relevante. Julian Croft sintió como si el suelo se hubiera desplomado bajo él. Estaba presenciando una escena que no tenía sentido. Su camarera estaba llevando a cabo una conversación de alto nivel con el hombre que tenía el futuro de su empresa en sus manos. No podía entender una palabra, pero entendía perfectamente el lenguaje corporal. La hostilidad se había evaporado,
reemplazada por una atención genuina y absorta. Gerald tiró de su manga. Julian, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? No tengo ni idea, murmuró Julian, con los ojos fijos en Emily. Ahora estaba más erguida, la tímida camarera reemplazada por una profesional confiada y elocuente. Era como ver a una mariposa salir de un capullo en medio de un huracán. El señor Tanaka se giró hacia Julian, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro por primera vez en toda la noche. Señor Croft, dijo en inglés, con una nueva luz en sus ojos. Parece que ha estado ocultando un activo valioso. Luego señaló hacia la silla vacía a su lado, la silla destinada al traductor. Señorita. Emily, ella proporcionó suavemente. Emily Petrova. Señorita Petrova, dijo Tanaka con un asentimiento profundo y respetuoso. Por favor, únase a nosotros. Caminar desde la esquina de la habitación hasta la mesa de caoba se sintió como cruzar un cañón vasto y traicionero. Cada ojo estaba sobre Emily. El peso de su conmoción colectiva, escepticismo y esperanza naciente era una presión física. Su delantal de camarera de repente se sentía como un disfraz, una vestimenta de otra vida que aún llevaba puesta. Con manos temblorosas, lo desató, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en una credenza cercana. Fue un pequeño acto, pero una declaración poderosa. La camarera se había ido. Tomó el asiento ofrecido por el señor Tanaka. El cuero lujoso era un contraste marcado con los taburetes de madera dura en la sala de descanso del personal. La mesa ahora era su arena. Julian Croft la miró, su expresión una mezcla caótica de desconcierto y una esperanza titilante desesperada. Su vicepresidente Gerald parecía como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Señorita Petrova, comenzó Julian, su voz tensa. ¿Qué está pasando exactamente? El señor Tanaka preguntó sobre mis calificaciones, dijo Emily con calma, dirigiéndose a Julian, pero manteniendo su postura orientada hacia los inversores. Le aseguré que estoy familiarizada con la terminología del negocio internacional y el derecho de propiedad intelectual. Gerald resopló. ¿Aprendiste eso sirviendo café? Antes de que Emily pudiera responder, el señor Tanaka intervino, hablando con Emily en japonés. Ella escuchó atentamente, con el ceño fruncido por la concentración. Después de un momento, se giró hacia Julian. El señor Tanaka desea volver al punto crítico de la negociación, la cláusula 7b de la propuesta concerniente a la licencia de su algoritmo de IA central. Su equipo tiene preocupaciones sobre los términos de exclusividad. Sienten que el lenguaje es demasiado restrictivo y podría obstaculizar su propia investigación y desarrollo en sectores paralelos. El corazón de Julian se hundió. Esta era la parte más compleja del acuerdo, un campo minado de jerga legal y técnica que David, su traductor experto, había estado preparado durante semanas para manejar. Entregar esto a una camarera, no importa cuán sorprendentemente fluida, se sentía como realizar una cirugía con un cuchillo de mantequilla. Dile, dijo Julian lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que la exclusividad no es negociable. Protege nuestra propiedad intelectual central. Es la piedra angular de nuestra valoración. Emily asintió. Pero no solo tradujo sus palabras. Cuando se volvió hacia la delegación japonesa, hizo algo notable. No se convirtió solo en un portavoz. Se convirtió en una mediadora. Transmitió el punto de Julian, pero lo enmarcó de manera diferente. En lugar de usar el tono rígido y exigente que Julian había usado, lo presentó de una manera que reconocía sus preocupaciones. Primero, explicó en japonés, Croft respeta profundamente el compromiso de Tanaka Robotics con la innovación. La intención de la cláusula 7b no es restringir a sus brillantes ingenieros, sino crear un jardín sagrado donde esta empresa conjunta específica pueda florecer sin complicaciones externas. Es un gesto de asociación enfocada, no una limitación.
Utilizó la metáfora de un jardín sagrado, Shinsei Naniwa, una imagen que resonaba con conceptos culturales japoneses de pureza y dedicación enfocada. Era un matiz que una traducción directa habría perdido completamente. El ingeniero jefe del equipo de Tanaka, un hombre severo llamado señor Sato, respondió animadamente. Habló durante casi un minuto, señalando secciones del contrato, su voz llena de objeciones técnicas. Emily escuchó, su enfoque absoluto. No escribió nada, pero sus ojos nunca dejaron los de él, absorbiendo cada punto. Cuando terminó, se giró hacia Julian. La principal preocupación del señor Sato es con el periodo de exclusividad de 5 años. Argumenta que en el mundo de la IA, 5 años es una eternidad. Un competidor podría desarrollar un algoritmo superior en ese tiempo, y bajo este acuerdo, Tanaka Robotics estaría contractualmente prohibido de adoptarlo, dejándolos vulnerables. Señala que su algoritmo, aunque brillante, no está probado en una plataforma de robótica a esta escala. Están tomando un riesgo significativo. No solo había traducido sus palabras, sino que también había destilado el núcleo de su argumento, presentándolo más claramente de lo que el propio equipo de Julian había logrado comprender en semanas de prenegociación. Gerald se inclinó hacia Julian. Tiene razón. Esa ha sido su principal objeción todo el tiempo. Solo pensamos que era una táctica de negociación. Julian sintió una sensación vertiginosa de vértigo. Durante la última hora, había sido el hombre más poderoso en la habitación, indefenso. Ahora, la persona más poderosa era la joven a la que ni siquiera había considerado digna de contacto visual. Miró el contrato, luego a Emily. Su rostro era sereno, enfocado. Había una inteligencia allí, una calma analítica profunda que no había notado antes. Está bien, dijo Julian, su voz ahora impregnada de un respeto que sorprendió a su propio equipo. Señorita Petrova, Emily, pregúntales qué propondrían como alternativa. Emily transmitió la pregunta. El señor Tanaka conferenció silenciosamente con su equipo. La tensión en la habitación ahora reemplazada por una vibrante energía de negociación activa. Era como si una presa se hubiera roto, y la comunicación finalmente fluía libremente, todo a través del conducto de esta joven asombrosa. El señor Tanaka finalmente habló, delineando una contraoferta. Emily tradujo, el señor Tanaka propone un periodo de exclusividad de 2 años. A continuación, un periodo de 3 años de derecho de primera negativa. Si surge una IA de tercero superior, Croft Innovations tendría 6 meses para igualar o superar sus capacidades. Si no pueden, Tanaka Robotics sería libre de integrar la nueva tecnología mientras mantiene la licencia de su software original bajo un acuerdo no exclusivo revisado. La mandíbula de Julian se tensó. Era una contraoferta dura pero sorprendentemente justa. Le daba seguridad, pero también responsabilizaba a su empresa de mantenerse a la vanguardia. Era el tipo de compromiso elegante que construía asociaciones duraderas, no resentidas. ¿Qué opinas?, preguntó Julian. No a Gerald ni a su asesor legal, sino a Emily. Emily dudó por una fracción de segundo, sorprendida por la pregunta. Él le estaba pidiendo consejo empresarial. Miró los rostros de los hombres en la mesa, los inversores esperanzados y comprometidos, el equipo de Julian atónito en silencio, y el propio Julian, su ego de multimillonario despojado, dejando solo una necesidad cruda y desesperada por una solución. Tomó aire y le dio su evaluación honesta. Señor, es un compromiso brillante. Mitiga su riesgo mientras asegura su posición en el mercado durante una ventana crucial de 2 años. Muestra confianza en el desarrollo futuro de su propio producto. Es una señal de buena fe. Creo que es la clave para todo el acuerdo. Julian Croft, el titán de la tecnología, el hombre que no confiaba en el juicio de nadie más que en el suyo propio, miró a la camarera que le había servido su lubina hace 1 hora. No vio ninguna duda en sus ojos, solo una certeza clara. Dejó escapar un largo y lento suspiro.
Dile al señor Tanaka que tenemos un acuerdo. El momento en que Emily tradujo la aceptación de Julian, el ambiente en la habitación se transformó. La energía cargada de la negociación se disolvió en una ola palpable de alivio y respeto mutuo. El señor Tanaka rompió en una amplia y genuina sonrisa, extendiendo su mano a través de la mesa hacia Julian. Mientras se estrechaban las manos, estalló una ráfaga de actividad. Los abogados de ambos lados comenzaron a hacer anotaciones en los contratos digitales en sus tabletas, sus dedos volando por las pantallas para modificar la cláusula 7b. A lo largo de todo, Emily permaneció en el centro tranquilo de la tormenta. Facilitó los puntos menores finales de aclaración, traduciendo la jerga legal de un lado a otro con una fluidez que dejó a los abogados del equipo de Julian tomando notas furiosamente, intentando mantenerse al día. Navegó por la delicada etiqueta cultural de cerrar un acuerdo, asegurándose de que ambos lados se sintieran honrados y victoriosos. Cuando el documento final estuvo listo, el ayudante de Julian sacó una elegante pluma estilográfica costosa. Julian firmó su nombre con un floreo, su firma, un símbolo de un legado asegurado. Luego pasó la pluma al señor Tanaka, quien firmó con igual gravedad. El acuerdo estaba hecho. 900 millones de pesos salvados del borde del desastre por la persona más improbable imaginable. Mientras se servía champán, el ambiente se volvió festivo. Los ejecutivos japoneses, que habían estado rígidos y formales solo una hora antes, ahora reían y felicitaban al equipo de Julian. Pero sus mayores elogios fueron para Emily. El señor Tanaka levantó su copa hacia ella. Por la señorita Petrova, dijo, con su voz resonando con sinceridad. La negociadora más fina y sorprendente que he tenido el placer de conocer. Croft-san, no debe dejar que este talento se desperdicie. Julian, con el rostro enrojecido por el champán y el alivio, miró a Emily, que estaba de pie modestamente junto a la pared otra vez, como si estuviera preparándose para desvanecerse de nuevo en el papel tapiz. No te preocupes, Tanaka-san, dijo Julian, con los ojos fijos en ella. No tengo intención de hacerlo. La fiesta eventualmente se calmó. La delegación japonesa partió llena de promesas de una asociación rápida y productiva. El equipo de Julian, todavía zumbando de adrenalina y disbelief, se fue uno por uno, cada uno de ellos dándole a Emily una mirada de asombro al pasar. Finalmente, solo quedaron Julian y Emily en la gran sala silenciosa, rodeados por los restos de una comida histórica. Julian se acercó a ella. Se veía cansado, pero el estrés había sido reemplazado por una curiosidad profunda y contemplativa. Ni siquiera sé qué decir, comenzó, su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. Gracias no es suficiente. No solo salvaste un acuerdo, Emily. Puede que haya salvado toda mi empresa. Solo me alegra haber podido ayudar, señor, dijo ella en voz baja. Él negó con la cabeza. No, eso fue más que ayuda. Fue genialidad. La forma en que reformulaste el argumento, los matices culturales. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? El señor Tanaka mencionó la Universidad de Sofía. ¿Realmente fuiste estudiante allí? Este fue el momento que Emily había estado temiendo. El momento en que la mentira blanca sería expuesta. Tomó un respiro estabilizador y decidió decir la verdad. Toda la verdad dolorosa y sin adornos. No, señor, dijo, con la mirada inquebrantable. Nunca he estado en la Universidad de Sofía. Estudié Relaciones Internacionales y Estudios de Asia Oriental en Georgetown. Las cejas de Julian se dispararon hacia arriba. ¿Georgetown? Ese es uno de los mejores programas del país. ¿Qué pasó? La máscara profesional de Emily se desmoronó ligeramente, revelando a la joven cansada debajo. La vida pasó, señor Croft. Mi madre fue diagnosticada con una forma agresiva de esclerosis múltiple hace 5 años. Los tratamientos, la atención constante, fue financieramente devastador. Los ahorros de mi padre se agotaron en el primer año.
Tuve que abandonar mi programa de maestría para trabajar. Tomé 2 trabajos, este siendo uno de ellos, para mantenerla en una instalación de cuidado decente y pagar las facturas. Habló sin autocompasión, exponiendo los hechos de su vida tan claramente como había traducido las cláusulas del contrato. La historia quedó suspendida en el aire entre ellos, un contraste crudo y brutal con la opulencia dorada de la habitación. Julian permaneció en silencio durante mucho tiempo. Él, un hombre que trataba con la lógica fría y dura de los números y el código, se enfrentó a la realidad desordenada e ilógica de la lucha humana. Pensó en sus propias quejas, el estrés de una reunión de la junta, la frustración de un vuelo retrasado. Parecían ridículamente triviales frente a lo que esta joven había soportado. Ella poseía una mente que debería haber estado asesorando a embajadores o dando forma a la política exterior, y la estaba usando para recordar quién pidió agua con gas y quién quería agua sin gas. La injusticia de esto lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había construido su imperio sobre la idea de la meritocracia, de encontrar y elevar el mejor talento. Y aquí, el talento más formidable que jamás había encontrado estaba escondido a plena vista, enterrado bajo una avalancha de infortunios. Tu japonés, dijo, su voz espesa por la emoción. Es impecable, mejor que el de David, y le pago 2,000 pesos la hora. Viví en una prefectura rural cerca de Kioto durante 2 años como parte de mi grado, explicó ella. Fue un programa de inmersión total. Aprendes rápido cuando nadie habla inglés y necesitas pedir direcciones a la estación de tren más cercana. Él finalmente entendió. No era solo aprendizaje de libros. Era experiencia vivida. Era la combinación de una educación de clase mundial y la determinación forjada en el crisol de las dificultades. Eso es lo que había visto esta noche. Eso es lo que lo había salvado. Sacó una elegante tarjeta de visita negra de su chaqueta. Este es mi número personal, dijo, entregándosela. No voy a insultarte con una propina, Emily. Eso sería un insulto para mí. Quiero que llames a este número mañana por la mañana. Necesitamos hablar. Emily miró la tarjeta. El nombre de Julian Croft estaba grabado en simples letras plateadas. Se sentía más pesada que una barra de oro. ¿Hablar de qué, señor? Una cálida y genuina sonrisa tocó los labios de Julian. Sobre tu salario, sobre tu bono de firma, y sobre cuál de mis vicepresidentes vas a reemplazar. Emily Petrova, tu carrera como camarera ha terminado oficialmente. Emily no durmió esa noche. Se sentó en su pequeño y estrecho apartamento en Queens, la única tarjeta de visita en su desgastada mesa de cocina como un artefacto sagrado. La adrenalina de la noche se había desvanecido, dejando una mezcla surrealista de euforia y terror. ¿Podría esto ser real? ¿Estaba la vida con la que había soñado, la que le habían arrebatado, realmente al alcance de su mano otra vez? La duda, una compañera familiar y no deseada, comenzó a infiltrarse. Tal vez él solo estaba atrapado en el momento. Tal vez despertaría por la mañana con resaca de champán y se reiría de la absurda idea de contratar a su camarera para un puesto senior. Hombres como Julian Croft vivían en un universo diferente, uno donde los problemas se resolvían escribiendo cheques, no por el coraje desesperado de una trabajadora de servicio. Pensó en su madre. La imaginó en la tranquila y estéril habitación de la instalación de cuidado, su cuerpo fallándole, pero su mente aún aguda, llena de remordimientos por la carga que su enfermedad había impuesto a su hija. La idea de poder decirle que todo iba a estar bien, que la constante preocupación por el dinero había terminado, era una luz tan brillante que casi era doloroso mirarla. Ese pensamiento, más que nada, le dio el coraje que necesitaba. A las 9 de la mañana en punto, con la mano temblando ligeramente, marcó el número en la tarjeta. Fue contestado al primer timbre. Croft. La voz de Julian era clara y profesional, un mundo lejos del hombre emocional en el restaurante la noche anterior. Señor Croft, es Emily Petrova, dijo, su voz apenas un susurro. Emily, bien.
Esperaba que llamarás, dijo, su tono calentándose instantáneamente. Tengo un coche esperándote abajo. Te llevará a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Emily miró por su ventana y, efectivamente, un elegante coche negro estaba estacionado en la acera, luciendo tan fuera de lugar en su vecindario como una nave espacial. El viaje a la torre de Croft Innovations fue un viaje desorientador a través de un portal hacia otro mundo. El edificio en sí era un monumento de vidrio y acero que atravesaba el horizonte de Manhattan. El vestíbulo era una caverna de mármol blanco y arte minimalista, llena de personas que se movían con un aire de importancia sin esfuerzo. Todos estaban impecablemente vestidos, sus rostros marcados por la ambición. Emily, con sus simples pantalones negros y una blusa modesta, las cosas más bonitas que poseía, se sentía como una impostora. Fue llevada rápidamente al piso del ático en un ascensor silencioso de alta velocidad. Las puertas se abrieron directamente a la oficina de Julian Croft, un espacio impresionante con vistas panorámicas de toda la ciudad. Él no estaba sentado detrás de su enorme escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, mirando su reino. Viste increíble, ¿verdad?, dijo sin girarse. A veces vengo aquí solo para recordar lo pequeño que parece todo desde la distancia. Pone los problemas en perspectiva. Se giró para enfrentarla, con una sonrisa acogedora en su rostro. Gracias por venir, Emily. Por favor, toma asiento. Hizo un gesto hacia un par de sillones de cuero. Mientras se sentaba, una mujer entró con una bandeja, portando café, agua y un plato de pasteles. Fue un cambio de roles tan sorprendente que Emily tuvo que luchar contra el impulso de levantarse y ayudarla. Julian fue directo al grano. No estaba exagerando anoche, Emily. Lo que hiciste fue una de las cosas más impresionantes que he presenciado. No fue solo el idioma. Fue tu pensamiento estratégico, tu compostura bajo presión. Esas son cualidades que valoro más que cualquier título de la Ivy League. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ya hablé con mi junta esta mañana. Les dije que he encontrado a nuestra nueva jefa de estrategia y negociaciones internacionales. El corazón de Emily se detuvo. ¿Jefa de? Pero no tengo experiencia corporativa. Ni siquiera he terminado mi maestría. He estado sirviendo comida durante 5 años. Y en esos 5 años, contraatacó Julian, has estado lidiando con personas difíciles, multitarea bajo presión extrema y observando la naturaleza humana de una manera que la mayoría de mis ejecutivos nunca lo harán. ¿Crees que eso no es experiencia? En cuanto a tu grado, pagaremos para que lo termines en cualquier universidad que elijas cuando estés lista, pero lo que tienes no se puede enseñar en un aula. Deslizó una tableta por la mesa de café hacia ella. Mostraba un contrato de empleo formal. Los ojos de Emily escanearon el documento, y los números que vio la hicieron sentir mareada. El salario era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Había un bono de firma lo suficientemente grande como para pagar toda la deuda médica de su madre con un solo cheque. Había opciones de acciones, cobertura de salud completa para ella y su madre, y un paquete de reubicación. Era todo lo que había soñado, entregado en una bandeja de plata, y la aterrorizaba. No sé qué decir, tartamudeó. Di sí, dijo Julian simplemente. Di que lo intentarás. Sé que es un salto enorme. Tendrás personas en esta empresa, como Gerald, que dudarán de ti. Te verán como la camarera que tuvo suerte. Será tu trabajo demostrarles que están equivocados. Y tengo toda la confianza en que lo harás. Como si fuera una señal, un hombre entró en la oficina sin tocar. Estaba impecablemente vestido con un traje a medida, con un aire confiado y depredador. Emily lo reconoció instantáneamente de las revistas de negocios. Era Marcus Vance, el principal rival de Julian. Julian, dijo Vance con una sonrisa presumida, sin siquiera reconocer a Emily. Escuché que tuviste un pequeño problema con el traductor anoche.
No te preocupes, acabo de tener un desayuno muy productivo con la gente de Tanaka. A veces es mejor dejar que los profesionales experimentados manejen las cosas. Estaba claramente allí para regodearse, asumiendo que Julian había fallado. Julian Croft sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Marcus, tu timing es perfecto. Me gustaría presentarte a mi nueva jefa de estrategia internacional, Emily Petrova. Ella acaba de finalizar nuestra empresa conjunta de 900 millones de pesos con Tanaka Robotics anoche. Emily, este es Marcus Vance. Dirige una empresa que está a punto de tener un trimestre muy malo. La expresión presumida en el rostro de Marcus Vance se evaporó, reemplazada por una expresión cómica de absoluta incredulidad. Miró a Emily, luego a Julian, su mente incapaz de procesar la información. En ese momento, viendo la confusión atónita en el rostro de un tiburón corporativo, todo el miedo y la duda de Emily se desvanecieron. Se levantó y extendió su mano a Marcus Vance, su agarre firme, sus ojos claros y confiados. Un placer conocerlo, señor Vance, dijo, su voz tan suave y firme como lo había sido cuando cerró el mayor acuerdo de su vida. Las primeras semanas en Croft Innovations fueron un bautismo brutal y desorientador por fuego. Los rumores se habían extendido por la empresa como un incendio forestal. Julian Croft había contratado a una camarera para un puesto ejecutivo senior. Para muchos, era un acto excéntrico e inexplicable de locura. Emily caminaba por los pasillos bajo una nube de susurros y miradas escépticas. Gerald y sus compinches eran particularmente hostiles, haciendo comentarios sarcásticos lo suficientemente altos para que ella los oyera y olvidando incluirla en cadenas de correos electrónicos importantes. La veían como una intrusa, una casualidad. La ponían a prueba constantemente, interrogándola sobre análisis de mercado y proyecciones del tercer trimestre durante las reuniones, esperando verla flaquear. Pero habían malentendido fundamentalmente quién era ella. Pensaban que su talento era un truco de salón, la habilidad de hablar japonés. No se daban cuenta de que su verdadera habilidad era su mente. Emily no se enojó. Se puso a trabajar. Llegaba a la oficina antes que nadie y se iba mucho después de que se fueran. Devoraba cada informe, cada análisis de mercado, cada esquema técnico que podía obtener. Sus años de entrenamiento académico, que habían estado latentes durante tanto tiempo, rugieron de vuelta a la vida. Absorbía información con una velocidad y agudeza que sorprendía a los analistas asignados para informarla. No solo estaba poniéndose al día. Estaba destacando. Julian le dio un pequeño proyecto interno para empezar, resolver una disputa contractual prolongada con una firma de ingeniería alemana. Era una negociación complicada y amarga que había estado estancada durante meses. Gerald le entregó los archivos con una sonrisa burlona, claramente esperando que ella fallara. Emily pasó 2 días leyendo cada pieza de correspondencia, cada informe legal. Se dio cuenta de que el problema no era el dinero. Era el sentimiento profundamente arraigado de la firma alemana de sentirse irrespetada por lo que percibían como arrogancia corporativa estadounidense. Programó una videoconferencia. En lugar de abrir con amenazas legales, abrió la reunión hablando con ellos en un alemán fluido, otro idioma que había aprendido durante un programa de verano universitario. El cambio en la actitud de los alemanes fue inmediato. Luego los guió a través de una propuesta revisada que ella misma había redactado, una que no solo cumplía con sus necesidades financieras, sino que incluía cláusulas que reconocían específicamente sus contribuciones de ingeniería y les daban un mayor control creativo. No solo estaba negociando términos. Estaba sanando una relación herida. En 1 hora, tenían un acuerdo preliminar. El estancamiento de meses se rompió. La noticia de su éxito envió otra onda de choque a través de la oficina. Esto no era una casualidad. La camarera era una potencia estratégica. Los susurros no se detuvieron, pero ahora estaban teñidos de un respeto renuente e incluso miedo. Su verdadera prueba, sin embargo, llegó un mes después.
Fue una consecuencia directa del acuerdo con Tanaka. El señor Tanaka estaba tan impresionado con la asociación que quería acelerar el cronograma, proponiendo una segunda fase de inversión aún mayor. Esto requería una visita de seguimiento a su sede global en Tokio. Necesitamos un equipo en el terreno durante 2 semanas, anunció Julian en una reunión del personal senior. Necesitarán finalizar las especificaciones técnicas para la fase 2. Será intenso. Miró alrededor de la sala de juntas. Emily liderará la delegación. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Gerald parecía apoplético. Julian, con todo respeto, farfulló, ella nunca ha liderado una delegación internacional. Esta es una expansión multimillonaria. Requiere un ejecutivo experimentado. Tienes toda la razón, Gerald, dijo Julian fríamente. Requiere nuestro mejor negociador. Esa es Emily. Tú y un equipo de ingenieros irán con ella y proporcionarán soporte técnico. Pero ella está a cargo. ¿Está claro? El vuelo a Tokio en el jet privado de Croft Innovations fue tenso. Gerald y su equipo trataron a Emily con una corrección fría y formal que era peor que la hostilidad abierta. Estaban esperando que cometiera un error, que demostrara que estaba fuera de su elemento. Las reuniones en Tokio fueron agotadoras. 10 horas al día en una sala de juntas estéril, discutiendo miles de detalles. Los ingenieros japoneses eran brillantes pero intransigentes, sus preguntas implacablemente precisas. El equipo de ingenieros de Emily, liderado por un hombre escéptico llamado Ben, luchaba por seguir el ritmo. El punto de ruptura llegó el tercer día. Estaban debatiendo la integración del módulo de aprendizaje predictivo de la IA. El equipo japonés presentó un modelo de datos complejo que sugería un conflicto potencial del sistema, un defecto que podría causar fallos catastróficos en los robots. Ben y su equipo insistían en que el modelo japonés estaba equivocado, que sus simulaciones no mostraban tal conflicto. La discusión se calentó, con ambos lados atrincherados en sus posiciones. El acuerdo estaba en peligro nuevamente. Esa noche, en su habitación de hotel, Emily no durmió. No era ingeniera, pero era una investigadora de clase mundial. Pasó toda la noche revisando los datos crudos de ambos equipos, cientos de páginas de código y análisis estadístico. No entendía toda la ingeniería, pero entendía la lógica. Cruzó los conjuntos de datos, buscando patrones, la fuente de la discrepancia. Alrededor de las 4 de la mañana, alimentada por café y determinación, lo encontró. Era un solo error diminuto en las suposiciones base de la simulación del equipo de Croft, un malentendido cultural traducido en código. La simulación estadounidense asumía un flujo operativo lineal estándar, mientras que el modelo japonés consideraba un protocolo de gestión de sistemas holístico más complejo, único en su robótica. Su equipo no estaba equivocado. Solo estaban respondiendo a una pregunta diferente a la que los japoneses estaban haciendo. A la mañana siguiente, entró en la sala de juntas luciendo agotada pero enfocada. Antes de que los ingenieros pudieran reanudar su discusión, se acercó a la pizarra. Caballeros, dijo, su voz clara y dominante, creo que he encontrado el problema. Y no está en los datos, está en la filosofía. Durante los siguientes 30 minutos, hablando una mezcla perfecta de inglés y japonés, expuso su descubrimiento. No culpó a su equipo. Lo enmarcó como una oportunidad brillante para la sinergia. Mostró cómo, al combinar la eficiencia lineal estadounidense con la supervisión holística japonesa, podían crear un sistema más robusto y poderoso de lo que cualquiera de los lados había imaginado solo. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Ben, el ingeniero jefe que había sido tan despectivo con ella, miró la pizarra, con la boca ligeramente abierta. La miró y, por primera vez, vio no a una camarera o una lingüista, sino a una líder. El señor Sato, el ingeniero jefe japonés severo, se puso de pie e hizo una profunda reverencia hacia ella. Petrova-san, dijo en japonés, su voz llena de profundo respeto.
Esa es la solución más brillante que he visto. El punto muerto se rompió. El resto de la negociación fue una formalidad. No solo aseguraron la inversión de la fase 2. Forjaron una verdadera asociación colaborativa. En el vuelo de regreso, el ambiente era completamente diferente. Geral estaba callado y contemplativo. Ben y los otros ingenieros ahora estaban pidiendo su opinión, tratándola como su líder inequívoca. No solo había ganado el acuerdo, había ganado su respeto. Regresar a Nueva York fue un triunfo. La noticia del éxito en Tokio los había precedido. La expansión multimillonaria era oficial y las acciones de Croft Innovation se dispararon. Julian recibió a Emily, no en su oficina, sino en el vestíbulo principal frente a cientos de empleados. Le estrechó la mano firmemente, un respaldo público e innegable de su liderazgo. Los susurros sobre la camarera finalmente murieron, reemplazados por una mitología. Ya no era una curiosidad. Era una leyenda. Con su nueva seguridad financiera, el primer acto de Emily fue trasladar a su madre. La trasladó de la instalación de cuidado adecuada pero estéril a un centro de tratamiento de última generación especializado en esclerosis múltiple. El nuevo centro tenía médicos de renombre mundial, terapeutas físicos y hermosas habitaciones iluminadas por el sol con vistas a un jardín. La primera vez que Emily la visitó allí, encontró a su madre frágil pero radiante, sentada en una silla de ruedas en un patio privado. Emily, dijo su madre, su voz débil pero llena de amor. Nunca pensé que vería un lugar como este. Me siento como si estuviera en un resort. Solo lo mejor para ti, mamá, dijo Emily, su propia voz ahogada por la emoción. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó la mano de su madre. Las deudas han desaparecido. Todas. No tienes que preocuparte por nada más. Solo concéntrate en ponerte más fuerte. Su madre la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo abrumador. No fue una carga, mi amor, dijo. Nunca fue una carga. Pero verte así, verte convertirte en la mujer que siempre supe que eras, esa es la mejor medicina del mundo. En el trabajo, el rol de Emily se expandió rápidamente. Julian, reconociendo su conjunto único de habilidades, comenzó a involucrarla en cada negociación internacional importante. Se convirtió en su mano derecha, su asesora más confiable. Su oficina fue trasladada junto a la de él. Ya no era solo la jefa de estrategia internacional. Era una parte central del sistema nervioso central de la empresa. Revolucionó la forma en que Croft Innovations hacía negocios en el extranjero. Construyó un nuevo departamento desde cero, contratando a un equipo diverso de lingüistas, expertos culturales y diplomáticos. Personas con el tipo de experiencia poco convencional que las corporaciones suelen pasar por alto. Su equipo se conoció como la División de Proyectos Especiales y fueron desplegados para resolver los problemas más difíciles de la empresa. Cerraron un acuerdo en Brasil al entender los matices de la política regional y aseguraron una asociación en Corea del Sur al demostrar un profundo respeto por sus tradiciones corporativas. Emily no solo estaba ganando dinero para la empresa. Estaba construyendo puentes. Una tarde, Julian la llamó a su oficina. Parecía más serio de lo que lo había visto en meses. He estado pensando en David Chen, dijo. El nombre tomó a Emily un momento para ubicarlo. David Chen, el traductor que nunca apareció, el hombre cuya crisis personal había lanzado inadvertidamente su carrera. Su emergencia familiar esa noche. Fue real, continuó Julian. Su hija tuvo un terrible accidente. Ha estado entrando y saliendo de hospitales desde entonces. Las facturas médicas lo han destruido financieramente. Perdió su casa. Ha estado tomando trabajos freelance, pero no puede encontrar trabajo estable porque ha tenido que centrarse tanto en el cuidado de su hija. Julian deslizó una carpeta por el escritorio. Era un expediente personal para David Chen.
Era el mejor en el negocio, un lingüista brillante, y un golpe de mala suerte había descarrilado toda su vida. Emily miró a Julian, con la comprensión amaneciendo en sus ojos. Conocía esa historia demasiado bien. Tu nueva división de proyectos especiales necesita un asesor lingüístico senior, dijo Julian. Alguien que gestione los protocolos de traducción para nuestros proyectos más sensibles. El trabajo viene con el mejor seguro médico que el dinero puede comprar. Creo que deberías ofrecérselo a él. Una amplia y genuina sonrisa se extendió por el rostro de Emily. Este era el hombre en que Julian Croft se estaba convirtiendo. No solo un titán de la industria, sino un líder con empatía, alguien que entendía que el mayor activo de una empresa era su gente. Al día siguiente, Emily se reunió con David Chen para tomar un café. Él parecía demacrado y desgastado, el fantasma de un hombre del que solo había oído hablar. Explicó la situación, el trabajo ofrecido, el salario y el paquete de atención médica que cubriría el 100% de las necesidades médicas de su hija. David quedó sin palabras. La miró, con lágrimas brotando en sus ojos. Señorita Petrova, finalmente logró decir, ¿por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Mi fracaso te dio tu oportunidad. No, señor Chen, dijo Emily suavemente. Tu tragedia personal creó una apertura. Mi trabajo de vida creó la oportunidad. Hay una diferencia. No tenemos éxito trepando sobre los demás. Tenemos éxito levantándonos unos a otros. Croft Innovations necesita tu talento. Mi equipo te necesita. Y parece que tu familia podría usar una buena noticia. Aceptó el trabajo en el acto. En ese momento, el viaje de Emily dio un círculo completo. Ya no era solo una receptora de una oportunidad que cambió su vida. Ahora era una creadora de ellas. Estaba usando su poder no solo para cerrar acuerdos, sino para cambiar vidas. El efecto dominó de esa noche en Aurelia se estaba extendiendo más allá de lo que ella jamás podría haber imaginado. Han pasado 2 años. El mundo de Croft Innovations era casi irreconocible del que Emily había entrado. La asociación con Tanaka Robotics había florecido más allá de las expectativas más salvajes de cualquiera, convirtiendo a ambas empresas en líderes mundiales indiscutibles en robótica integrada con IA. La división de proyectos especiales, una vez el pequeño equipo experimental de Emily, ahora era uno de los departamentos más poderosos y respetados de la empresa. El motor detrás de su exitosa expansión a una docena de nuevos mercados internacionales. Emily Petrova ya no era una leyenda. Era una institución. Su nombre era sinónimo de una nueva forma de hacer negocios, una construida sobre la empatía, la comprensión cultural y la búsqueda implacable de un terreno común. Había sido perfilada en las mismas revistas que una vez solo presentaban a Julian, aclamada como una visionaria, un nuevo rostro de liderazgo corporativo. Ahora estaba sentada, no en una silla de esquina o en una estación de camarera, sino a la cabeza de una enorme mesa de sala de juntas en la nueva sede europea de la empresa en Ginebra. Estaba liderando las negociaciones finales para una importante adquisición de una firma de tecnología biomédica suiza. Su equipo, un grupo diverso de expertos que ella había seleccionado cuidadosamente, la flanqueaba. Al otro lado de la mesa, los ejecutivos suizos escuchaban con atención absorta mientras ella articulaba los puntos finales de la fusión en un alemán suizo impecable. Observando desde un lado de la sala, casi una presencia invisible, estaba Julian Croft. Ya rara vez asistía a las negociaciones. Confiaba en Emily completamente, pero había volado para esta, solo para verla trabajar. Dio la misma compostura, la misma inteligencia aguda que había tenido esa primera noche, pero ahora estaba perfeccionada por la experiencia y respaldada por el poder total de una corporación global. Sintió un profundo orgullo, no por su empresa, sino por ella. Él le había dado una oportunidad, pero ella había construido el imperio. Después de que se firmó el acuerdo con una ronda de aplausos, Julian y Emily dieron un paseo por la orilla del lago de Ginebra.
El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Recuerdo un tiempo, dijo Julian, su voz pensativa, cuando creía que el éxito era un juego de suma cero. Para que yo ganara, alguien más tenía que perder. Medía mi vida en puntos de acciones y cuota de mercado. Se detuvo y se giró hacia ella. Tú me enseñaste lo contrario. Me enseñaste que los mejores acuerdos no son transacciones. Son relaciones. Me enseñaste que nuestras mayores vulnerabilidades, como no poder hablar otro idioma, pueden conducir a nuestras mayores fortalezas si somos lo suficientemente humildes para aceptar ayuda. Tú fuiste lo suficientemente humilde para escuchar, contraatacó Emily suavemente. Eso es una cualidad rara en un multimillonario. Él rió. Estaba lo suficientemente desesperado para escuchar. La humildad vino después. Hablando de eso, hay algo que necesito decirte. La Junta tuvo su reunión anual la semana pasada. Votamos por un nuevo puesto. A partir del próximo mes, Croft Innovations tendrá un nuevo director de operaciones, el primero en la historia de la empresa. Es un trabajo exigente. Significa que esencialmente estarás dirigiendo las operaciones diarias de toda la empresa global. Emily dejó de caminar, con el corazón saltándole un latido. Estás bromeando. No te estoy haciendo nada, corrigió Julian. Lo has ganado. La votación de la Junta fue unánime. Incluso Gerald votó sí. Creo que todavía te tiene miedo, añadió con una sonrisa. Emily sonrió. Una sonrisa real y radiante. Creo que puedo aceptar esa condición. Sabía exactamente a dónde iría primero. Un pequeño pueblo fuera de Kioto. No como estudiante esta vez, sino como visitante, para agradecer silenciosamente al lugar que le había dado las palabras para cambiar su vida. Su viaje le había mostrado que el valor de una persona no está definido por su uniforme o su título laboral, sino por los talentos ocultos que nutren en los momentos tranquilos. Esperando la única oportunidad para dejarlos brillar. Y cuando llegó ese momento, ella estuvo lista. El increíble viaje de Emily nos recuerda que el talento más extraordinario puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es un poderoso testimonio del hecho de que tu situación actual no define tu potencial final. Un solo momento de coraje, una sola decisión de salir de las sombras y usar tus dones únicos puede cambiar toda la trayectoria de tu vida. Emily no era solo una camarera que sabía japonés. Era una estratega brillante esperando una crisis para revelar su verdadero yo. Su historia es un desafío para todos nosotros para mirar más allá de la superficie, para valorar las habilidades ocultas en los demás y para nunca, jamás, subestimar a la persona que sirve tu café. Si la historia de valentía y transformación de Emily te inspiró, por favor, da un like y compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Qué hubieras hecho en su situación? Déjanos saber en los comentarios abajo.